Hace más de 3 millones de años, en una sabana repleta de depredadores y peligros invisibles, una criatura caminaba erguida sobre 2 piernas. Su nombre era Lucy. No tenía armas, no dominaba el fuego, ni contaba con refugios seguros. Aún así, logró sobrevivir en un mundo donde la muerte acechaba en cada sombra. Pero un día, todo cambió. Algo sucedió. Un momento que marcó el final de su historia y el inicio de un misterio que los científicos aún intentan resolver. ¿Fue una caída lo que acabó con su vida? ¿O quizás fue la víctima de un depredador implacable? En los próximos minutos, exploraremos las pistas ocultas en sus huesos, reconstruiremos su último día y descubriremos lo que Lucy aún tiene por contarnos. Porque su historia no solo nos habla del pasado, sino del origen de todo lo que somos hoy. El mundo en el que Lucy nació era implacable. No existían ciudades, ni fuego, ni herramientas avanzadas. La vida dependía de la capacidad de adaptarse y evitar el peligro. Cada día era una lucha constante por encontrar alimento, resguardarse y mantenerse con vida. Lucy pertenecía a la especie Australopithecus afarensis, un homínido primitivo que caminaba sobre 2 piernas, pero conservaba características propias de los primates arborícolas. Era pequeña en comparación con los humanos modernos, con un cuerpo ágil y extremidades diseñadas tanto para desplazarse en tierra como para trepar árboles en busca de refugio. En su entorno, la seguridad nunca estaba garantizada. Desde el amanecer, su existencia giraba en torno a una sola prioridad, la supervivencia. La búsqueda de comida era una tarea diaria y agotadora. Su dieta consistía en raíces, frutos y hojas, pero la escasez de recursos en ciertas estaciones la obligaba a explorar opciones menos convencionales. Algunas investigaciones sugieren que pudo haber aprovechado restos de carne dejados por otros depredadores, una estrategia arriesgada pero necesaria para obtener nutrientes valiosos. El peligro acechaba en cada rincón. Los grandes depredadores dominaban la sabana, y cada movimiento en falso podía ser el último. Los Megantereon, felinos con enormes colmillos, cazaban a los más vulnerables. Los cocodrilos esperaban pacientemente en los ríos, listos para atacar a quienes se acercaban a beber agua. Incluso el cielo no ofrecía seguridad, con aves de rapiña capaces de capturar crías desprevenidas. A pesar de todo, Lucy no era solo una víctima del entorno. Su capacidad para aprender, adaptarse y formar lazos con su grupo la convirtió en una de las primeras supervivientes de nuestra historia. Su existencia marcó el inicio de un linaje que, millones de años después, daría lugar a los primeros humanos. Para Lucy, la muerte nunca estaba demasiado lejos. La sabana africana no era un refugio seguro, sino un campo de batalla donde solo los más astutos sobrevivían. En cada amanecer, la posibilidad de caer ante un depredador acechante era real. No existía la garantía de llegar con vida al día siguiente. Los felinos dominaban la tierra. Entre ellos, el Megantereon, un depredador con colmillos afilados y una mandíbula poderosa, representaba una de las amenazas más letales. Se movía con sigilo, esperando el momento oportuno para lanzar un ataque certero. Su mordida podía perforar huesos, dejando marcas imborrables en el registro fósil. Algunos cráneos de antiguos homínidos presentan perforaciones que coinciden con sus colmillos, una señal clara de que no todos lograban escapar. Los cocodrilos eran otra amenaza constante. En un mundo donde el agua era un recurso vital, acercarse a beber significaba arriesgar la vida. Los fósiles de homínidos han revelado marcas de mordeduras en sus huesos, evidencia de ataques fulminantes. Un simple descuido en la orilla de un río podía terminar en una emboscada letal. Pero el peligro no solo venía de la tierra y el agua. Desde el cielo, los depredadores alados también acechaban. El caso del niño de Town, un Australopithecus africanus de 3 años, ofrece una pista inquietante sobre la realidad de la época. Sus restos muestran marcas en la cavidad ocular, señales de que pudo haber sido capturado por un águila gigante. Si un pequeño australopiteco podía ser arrebatado por un depredador aéreo, Lucy tampoco estaba completamente a salvo. Incluso dentro de su propia especie, la violencia era una posibilidad.
Se sabe que algunos primates modernos pueden ser extremadamente agresivos con sus congéneres, y no hay razón para pensar que los australopitecos fueran diferentes. Las disputas por territorio, alimento o el acceso a parejas reproductivas pudieron haber desencadenado enfrentamientos fatales. Ante este mundo hostil, la única estrategia de Lucy era la vigilancia constante. Sus posibilidades de sobrevivir dependían de su capacidad para anticipar el peligro y reaccionar a tiempo. La sabana no daba segundas oportunidades. Cada sonido, cada sombra y cada movimiento podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. En este entorno despiadado, solo aquellos con los reflejos y la inteligencia necesarias podían continuar su linaje. Y Lucy, contra todo pronóstico, lo logró. En un mundo donde cada día era una lucha por la supervivencia, Lucy no contaba con garras afiladas, colmillos poderosos ni una velocidad asombrosa. Frente a depredadores letales y condiciones impredecibles, su única ventaja real era su inteligencia. Aunque su cerebro era pequeño en comparación con el de los humanos modernos, tenía algo que cambiaría el destino de su especie: la capacidad de adaptarse. Lucy y sus congéneres aprendieron a leer su entorno de formas que ningún otro animal podía hacer. Observaron el comportamiento de depredadores y presas, identificaron patrones en la disponibilidad de alimentos y desarrollaron estrategias para minimizar riesgos. Esta habilidad de aprender y recordar detalles específicos les permitió evitar lugares peligrosos, reconocer rutas seguras y planificar sus movimientos con mayor precisión. Uno de los mayores desafíos para Lucy era encontrar suficiente alimento en un entorno competitivo. Su dieta se basaba en raíces, hojas y frutos, pero los momentos de escasez la obligaban a explorar nuevas fuentes de energía. Aquí es donde su ingenio marcó la diferencia. En lugar de depender únicamente de los alimentos accesibles en la superficie, pudo haber recurrido a una estrategia que revolucionaría su supervivencia: el uso de herramientas rudimentarias. Durante mucho tiempo, se creyó que el uso de herramientas era exclusivo de los primeros miembros del género Homo, pero hallazgos recientes han cambiado esta perspectiva. En yacimientos de más de 3.3 millones de años de antigüedad, se han encontrado piedras con evidencias claras de haber sido modificadas intencionalmente. Conocidas como la industria Lomekwi, estas herramientas primigenias sugieren que especies anteriores a los humanos ya experimentaban con la manipulación de su entorno para obtener ventajas. ¿Qué significa esto para Lucy? Posiblemente, al igual que otros primates modernos, utilizaba piedras para romper semillas, golpear raíces resistentes o acceder al tuétano dentro de los huesos de animales muertos. Esta última práctica, en particular, pudo haber representado un cambio trascendental en su evolución. Mientras otros animales dejaban restos de presas abandonadas, Lucy y su grupo podían haber encontrado una fuente de nutrientes valiosa en los huesos que quedaban atrás. Además de los hallazgos de herramientas primitivas, hay evidencia de marcas de cortes en huesos fósiles que proceden de aproximadamente 3.4 millones de años. Estas marcas indican que alguna especie de homínido, posiblemente Australopithecus afarensis, usaba piedras afiladas para extraer carne de los cadáveres. Este descubrimiento sugiere que Lucy pudo haber sido más que una simple recolectora. Pudo haber sido una carroñera inteligente, capaz de obtener proteínas que mejorarían su desarrollo físico y cognitivo. Pero el uso de herramientas no solo se limitaba a la obtención de alimento. Algunos investigadores creen que la capacidad de reconocer objetos útiles, como piedras afiladas o ramas resistentes, también pudo haber sido el inicio de una forma primitiva de cultura material. Un ejemplo de esto es el enigmático Makapansgat Coble, una piedra con forma de rostro humano encontrada en Sudáfrica. Aunque no hay pruebas de que haya sido modificada, su presencia en un sitio ocupado por Australopithecus sugiere que alguien la recogió y la llevó consigo, lo que podría implicar el primer indicio de pensamiento simbólico. Lucy no solo dependía de su instinto. Cada pequeña decisión, desde qué caminos tomar hasta qué objetos conservar, era un paso hacia una evolución más compleja. Su historia no es solo la de un primate que sobrevivió, sino la de una especie que, a través de la inteligencia y la innovación, comenzó a marcar la diferencia en el mundo. El sol se alzaba sobre la sabana africana. Para Lucy, aquel día no parecía diferente de cualquier otro.
Su rutina diaria consistía en desplazarse con cautela, buscar alimento y mantenerse alerta ante cualquier peligro. Sin embargo, en algún momento, algo salió mal. No lo sabía, pero estaba a punto de vivir sus últimos momentos. Durante décadas, los científicos han tratado de reconstruir las circunstancias exactas de su muerte. Su esqueleto fosilizado, descubierto en 1974, ofrece pistas cruciales sobre lo que pudo haber ocurrido. Sus huesos revelan fracturas significativas, pero la causa de estas lesiones sigue siendo un misterio. Teoría 1. La caída mortal. Una de las hipótesis más aceptadas sugiere que Lucy pudo haber caído desde una altura considerable, posiblemente de un árbol. Aunque Australopithecus afarensis caminaba erguido, todavía conservaba adaptaciones que le permitían trepar. Su especie probablemente pasaba parte de su tiempo en los árboles, ya fuera para descansar, alimentarse o escapar de depredadores. Las fracturas encontradas en su esqueleto son consistentes con las de una caída de gran altura. Algunos expertos sugieren que el impacto fue tan fuerte que le provocó heridas letales en múltiples partes del cuerpo. Específicamente, se han identificado fracturas en el húmero, la pelvis, la pierna y las costillas, lo que sugiere que cayó con violencia, probablemente golpeando el suelo con los brazos en un intento instintivo por amortiguar el impacto. Si esta teoría es correcta, Lucy pudo haber perdido el equilibrio al intentar moverse entre las ramas. Quizás el viento sacudió el árbol en el que estaba, o tal vez una rama se rompió bajo su peso. En un mundo sin asistencia médica, una caída así significaba una sentencia de muerte. Teoría 2. El ataque de un depredador. Otra posibilidad es que Lucy haya sido víctima de un depredador. La sabana estaba llena de amenazas, y los fósiles de otros homínidos han revelado evidencias de ataques mortales. Se han encontrado cráneos de Australopithecus con perforaciones que coinciden con las mordidas de felinos prehistóricos. Si Lucy fue cazada, es probable que el ataque ocurriera cerca de una fuente de agua o en un terreno abierto donde no pudo escapar. Un megantereon, con sus colmillos letales, pudo haberla sorprendido mientras estaba distraída. Otra posibilidad es que un cocodrilo la arrastrara al agua mientras intentaba beber. Estas criaturas eran silenciosas y letales, capaces de capturar presas en cuestión de segundos. Sin embargo, sus huesos no muestran las marcas características de un ataque de este tipo. No hay señales de mordeduras profundas ni evidencia de que haya sido arrastrada por un depredador. Esto hace que esta teoría sea menos probable, aunque no imposible. Teoría 3. Un accidente o enfermedad. Otra hipótesis sugiere que Lucy pudo haber muerto por causas naturales, como una enfermedad o una infección grave. Su vida no era fácil, y cualquier herida o enfermedad podía debilitarla lo suficiente como para impedirle moverse o alimentarse. Si Lucy sufrió una infección tras una lesión, su capacidad de escapar de los depredadores habría disminuido drásticamente. También es posible que la desnutrición o la deshidratación la hayan debilitado hasta el punto en que no pudo seguir el ritmo de su grupo. En ese estado vulnerable, su muerte habría sido inevitable. Además, la vida en la sabana estaba llena de riesgos invisibles. Una picadura de serpiente, una intoxicación por una planta desconocida o una infección por una herida menor podían convertirse en una sentencia de muerte. El legado de su muerte. Independientemente de cómo murió, la historia de Lucy no terminó con su último aliento. Su esqueleto fosilizado, preservado durante más de 3 millones de años, se convirtió en una ventana al pasado, ofreciéndonos una de las pruebas más importantes de la evolución humana. Su muerte pudo haber sido trágica, pero su descubrimiento cambió la forma en que entendemos nuestros orígenes. Hoy, gracias a los avances en la paleontología, seguimos aprendiendo de ella, reconstruyendo su vida y tratando de comprender cómo una pequeña criatura que vagaba por la sabana se convirtió en un símbolo de la historia de la humanidad. Lucy no fue la más fuerte ni la más rápida. No tenía armas ni herramientas sofisticadas. Pero lo que sí tenía era algo que, millones de años después, definiría nuestra especie: la capacidad de aprender, adaptarse y dejar un legado que perduraría mucho más allá de su tiempo. Lucy murió hace más de 3 millones de años, pero su historia sigue viva.
Su descubrimiento en 1974 transformó nuestra comprensión sobre la evolución humana y nos acercó a los primeros pasos de nuestra especie en la Tierra. Antes de encontrar sus restos, las teorías sobre la transición entre los simios y los primeros homínidos eran inciertas. Su esqueleto reveló la clave de una de las adaptaciones más importantes en nuestra historia, el bipedismo. Gracias a Lucy, hoy sabemos que caminar erguidos no fue una invención repentina, sino el resultado de un proceso evolutivo de millones de años. Su cadera, su fémur y la forma de su pie demostraron que los Australopithecus afarensis ya se desplazaban sobre dos piernas, aunque todavía conservaban habilidades para trepar árboles. Este hallazgo confirmó que el bipedismo precedió al desarrollo de cerebros más grandes y de herramientas avanzadas. Pero su legado va más allá de los huesos. Lucy representa un momento clave en la evolución, el punto intermedio entre los primates y los primeros humanos. Su existencia nos recuerda que la supervivencia no dependió únicamente de la fuerza, sino también de la capacidad de adaptación. Ella y su especie enfrentaron depredadores, cambios climáticos y escasez de alimentos, pero lograron persistir y transmitir sus rasgos a futuras generaciones. Millones de años después, seguimos buscando respuestas en sus restos. Cada fragmento de su esqueleto nos acerca más a la historia de nuestros orígenes. Y aunque su tiempo en la Tierra terminó hace mucho, su impacto sigue resonando en cada uno de nosotros. Lucy no solo nos cuenta el pasado, sino que también nos ayuda a entender quiénes somos y de dónde venimos.